Bueno, buenas tardes a todos, soy Irene Petrer. Antes de empezar con el café me gustaría deciros que espero que estéis todos bien, que estéis llevando esto de la mejor manera posible y en esta situación tan extraña, agradeceros mucho que estéis aquí compartiendo un ratito de charla de baloncesto conmigo. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación, a la FAB, por darme la oportunidad de hablar de algo que me gusta tanto hablar y en especial a Samu por aguantarme tanto últimamente y entenderme tan bien y darme el espacio para comunicar algo que ellos ya están casi cansados de escucharme. Para presentarme un poco, actualmente soy jugadora y entrenadora en el CB Mazagón, además de preparadora física en las categorías de básquet en la cantera, es decir, de infantil hacia adelante. Y también soy preparadora física en el Nacional del Ciudad de Palo. Anteriormente me formé tanto como jugadora como entrenadora en el CB Conquero. Y bueno, todo esto lo complemento bastante bien en mi ámbito profesional porque también soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hice el máster de entrenamiento personal en la Universidad de Granada y bueno, tengo algo, aunque corto todavía, experiencia de entrenamiento personal. Mi café, como os podréis imaginar, va a ir enfocado a la formación integral del jugador, pero enfocándonos y prestando especial atención en el apartado físico, condicional y coordinativo del jugador. Aunque tiene tintes de metodología del entrenamiento, no va enfocado a eso en especial. Y bueno, todo lo que voy a decir se fundamenta en un consenso científico amplio y actual, pero bueno, también lleva mucho de lo que pienso, de mi experiencia y de mi perspectiva del entrenamiento. Así que estaré encantada de debatirla y reflexionar con otros compañeros. Para empezar a hablar de la preparación física, que al final es el nombre más común que solemos utilizar para este desarrollo, esta formación físico-condicional coordinativo, me gusta empezarlo con lo que debería realmente empezarse y con lo que para mí es la clave de todo, que es el jugador, y entenderlo desde su complejidad, entenderlo desde sus dimensiones, de todas las dimensiones que lo componen, y sobre todo señalar la idea de que interactuamos e influimos sobre todas sus dimensiones y que como tal deberíamos incluirlo en la planificación. Es decir, no podemos pensar que influimos solo sobre su parte más técnico-táctica, que solo tenemos jugadores, porque al final tenemos personas sobre las que influimos desde nosotros como entrenadores y desde el entorno en el que tratamos con ellos, el club o el equipo. Entendiendo esa complejidad que caracteriza al deportista, al humano deportista, eh, damos paso a la dimensión de la preparación física. Y bueno, uno de los grandes objetivos de la preparación física de siempre y más actualmente es la reducción del riesgo lesional. Y hablo de reducción de riesgo lesional porque, bueno, eh, la prevención como tal es casi inabordable, o sea, no se pueden evitar las lesiones porque son multifactoriales. Y bueno, quiero destacar y subrayar y poner en negrita esta idea de que tenemos que incluir estos objetivos, aunque no seamos preparadores físicos, tenemos que incluir estos objetivos en la planificación, porque desde mi punto de vista, sobre todo cuando hablamos de formación, la formación o es integral o no es formación, o no estamos formando a ningún jugador. ¿Por qué tengo que incluir esto? ¿Por qué necesito que la formación sea realmente integral y que incluyamos estos objetivos de reducir el riesgo de lesión? Es muy fácil, si el jugador está lesionado, es tiempo que no pasa con nosotros, tanto en el equipo como con el entrenador, y por tanto es tiempo que no dirigimos esa formación y que no formamos. Entonces, o la formación es integral y especialmente en esos aspectos físicos coordinativos, o no es formación. Y esta idea me gusta mucho subrayarla, sobre todo al inicio, porque creo que es algo que es clave. En cuanto a las lesiones, bueno, las lesiones, como ya he dicho antes, son multifactoriales, es decir, no se deben a un solo factor y por mucho que hagamos, y eso hay que concienciarse de ello porque es muy difícil de integrar, pero por mucho que hagamos, por mucho que trabajemos por ellas, siempre hay un riesgo lesional que es inherente al deporte y por tanto no sirve de nada castigarse porque trabajemos por ello, pero no consigamos reducir a lo mejor una temporada determinada, no consigamos reducir las lesiones. Bueno, en baloncesto la mayoría son no traumáticas, es decir, no se dan por situaciones de golpeo, sino que reduciendo mucho, y esto lo quiero simplificar mucho, la definición de lesión se dan porque se supera un umbral de tolerancia del jugador, ya sea por fatiga muscular, por ejemplo, la típica rotura de fibras, o, o en los casos más complejos, porque el jugador afronta, especialmente en la competición, porque es donde más se suelen dar, el jugador afronta una situación que no tiene herramientas para, para afrontar.
Es decir, es la primera vez que el jugador se enfrenta a esa situación, no encuentra una herramienta en su abanico de herramientas y por tanto pues ocurre la lesión. Lo tradicional ha sido siempre desde la preparación física, bueno, lo más tradicional ha sido crear jugadores resistentes, pero bueno, gracias a los esfuerzos de muchos preparadores físicos y de muchos estudiosos de la materia, hemos conseguido que la tendencia sea a crear jugadores fuertes más que resistentes. Antes se buscaba que corrieran maratones y ahora se busca que sean fuertes. Pero siempre nos hemos quedado, y yo creo que por fallo de, a lo mejor en comunicación de nosotros, de los preparadores físicos, nos hemos quedado, los entrenadores sobre todo, en la parte de la fuerza estructural. Es decir, de coger una estructura, una musculatura, el resto del abdomen, el abdomen, y ponerlo fuerte. Lo típico que nos encontramos, el trabajo de plancha, el trabajo de abdominales o incluso el trabajo del famoso glúteo medio, ahora que los cruzados están a la orden del día, el fortalecer a una estructura, pero sin darle el contexto en el que tiene que ser fuerte. Esto, como ya hemos comprobado y como nos estamos dando cuenta, no es magia, no nos evita lesiones, ni mucho menos, ni tiene por qué reducir el riesgo de lesión. Contra este concepto de fuerza estructural nace, no de mí ni muchísimo menos, nace la fuerza coordinativa, que no es más que la manifestación de la fuerza en el contexto en el que el deportista la requiere. ¿Cómo trabajamos esa fuerza coordinativa? ¿Qué es esto de la fuerza coordinativa? Pues se relaciona mucho al final con el trabajo de habilidades básicas del movimiento, que son las que ya conocemos de toda la vida, que son desplazamientos, los saltos, los lanzamientos, y bueno, se podría incluir los giros, y a mí especialmente en baloncesto me gusta incorporar el concepto o la habilidad de la frenada y los aterrizajes, sobre todo los aterrizajes por el gran número de saltos que realizamos durante la competición. Y bueno, en el caso de las frenadas, por la corta dimensión del espacio en el que jugamos y por el número de jugadores, y además a cierta edad ya, pues la dimensión de los jugadores. Las habilidades básicas del movimiento, ¿qué nos da el trabajo? ¿Para qué tengo que trabajar habilidades básicas del movimiento? Si ya el jugador ya corre con balón, el jugador ya salta para tirar, o el jugador ya se desplaza lateral cuando quiere hacer un desplazamiento defensivo, aunque bueno, eso es matizable. ¿Para qué trabajo las habilidades básicas del movimiento? Bueno, pues hay que contextualizar primero un poquito cómo trabajamos las habilidades básicas, si solo trabajamos habilidades técnico-tácticas propias del deporte, y es que el jugador siempre trabaja siempre la misma habilidad, con la misma información, con los mismos estímulos, tanto externos como internos. Un jugador ya no piensa cuando ya la adquiere, el jugador ya no piensa cómo está saltando, o no piensa para qué salta cuando hace una entrada. Él hace la entrada porque la tiene aprendida y adquirida, y eso lo que limita al final es mucho la variabilidad motriz. Cuando hablábamos de que las lesiones se daban porque el jugador no tiene herramientas, es esa variabilidad la que nos da las herramientas. ¿Por qué trabajar las habilidades básicas del movimiento me da variabilidad? Bien, está más que estudiado también, hay muchísimos artículos y si los queréis no dudéis en escribirme. Está más que estudiado que cuando el sujeto, el deportista, el humano, realiza una habilidad que ya conoce, pero con diferentes estímulos, o se le pide que mantenga una habilidad durante un tiempo, la variabilidad por ejemplo, si me piden que golpee, en cada golpeo la variabilidad motriz va a ser muy alta. ¿Y de qué hablo cuando hablo de variabilidad motriz? Vale, pues si en este movimiento, imaginad un ejemplo burdo, se me activa siempre un 60% el bíceps y un 40% el tríceps, por ejemplo, en cada golpeo ese porcentaje va a ir variando. ¿De cara a qué? Y este concepto creo que es el clave y la llave de todo, de cara a ser eficiente. Es decir, si me están pidiendo que mantenga ese movimiento, como yo no sé lo que va a durar ese movimiento, mi cuerpo lo que hace es ir dosificando y repartiendo la carga para que ese movimiento se pueda repetir lo máximo posible en el tiempo. Entonces me hace eficiente. En cada golpeo yo soy eficiente. Relacionándolo con el deporte, pues al final es eso. Si el jugador experimenta y realiza habilidades básicas como las que hemos mencionado antes, de forma experimental, su variabilidad va a ir, o sea, vamos a obligar a que esa variabilidad aumente y por tanto lo vamos a hacer más eficiente. Entonces, bueno, ese concepto se relaciona indirectamente, o sea, inversamente, se relaciona inversamente con lo que en realidad hacemos, que es la especialización temprana. Actualmente los jugadores cada vez juegan antes a un solo deporte, cada vez tienen solo una práctica deportiva y bueno, es algo que es debatible, pero que bueno, que se puede entender. ¿Cómo podemos evitar entonces esta especialización temprana? Si el jugador ya es sedentario de por sí, solo hace un solo deporte,
porque al final es una realidad que el jugador que está con nosotros, a partir de los 10-12 años, se pasa 6 horas sentado en el colegio, después tiene seguramente algún tipo de actividad extraescolar que normalmente desarrollan también sentados, otras 1 o 2 horas. Luego entrenan con nosotros esa hora y media a una intensidad altísima y quiero subrayar esto porque nosotros le pedimos que esté a una intensidad altísima. Y después, un poco más, hace tarea, otras horas, 2 horas sentado, si tiene estudios para exámenes o lo que sea, también es más tiempo sentado. Y el tiempo el tiempo motor, el tiempo que pasa realizando una actividad motriz, se limita a las horas de entrenamiento. Entonces, si no podemos cambiar eso, porque no podemos cambiar la estructura de la vida de los jugadores, ¿qué podemos hacer? Pues desde el entrenamiento incorporarlo. Y bueno, lo veremos un poco después, ¿no? Pero quería eso, subrayar la idea de que estamos sobrecargando habilidades que hacen al cuerpo moverse de una determinada forma durante mucho tiempo, repetir unas habilidades mucho tiempo y que al final eso está más que estudiado. La especialización temprana se correlaciona directamente con el riesgo de lesión, pero sobre todo, y que esto es lo más importante, con el abandono del deporte por lesión. Y creo que es una idea que debería hacernos pensar cuanto menos. Por tanto, el objetivo, ¿cuál va a ser? Pues darle al jugador el mayor abanico de soluciones y de habilidades ante situaciones diferentes y problemas que no pueda encontrarse de otro modo que no sea trabajándolo o entrenándolo con nosotros. Y vuelvo con la idea de antes, si no lo hacemos, la formación se para, porque en todas las lesiones la formación se para y puede que no vuelva a continuarse. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué podemos hacer como entrenadores si no somos preparadores físicos, si no tenemos esas competencias? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que se ha dicho ya. Además, y este dato quería darlo, además ante una realidad como la que tenemos, como la que nos estamos encontrando, que la preparación física en clubes profesionales no puede estar más actualizada, no podemos seguir formándonos más, pero las jugadoras, y hablo de jugadoras profesionales, este año en 2019-2020, la temporada que además no se ha acabado por todo esto, hay 6 jugadoras con lesión de cruzado anterior, con rotura de cruzado anterior, que es una lesión que no solo marca su carrera deportiva, porque el riesgo de recidiva, de volver a lesionarse cuando vuelven, es alto, sino que también marca su salud y su vida como seres humanos, porque el riesgo de sufrir artrosis después de una operación de cruzado es alto también, según bastantes estudios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil. Y es fácil, pero es difícil de aplicar. Incorporar en el trabajo de habilidades dentro del entrenamiento. Y ahora pero Irene, si tenemos 1 hora y media, te estás volviendo loca, ¿cómo lo hacemos? Hay un tiempo que siempre perdemos y que tenemos que asumir que lo perdemos y que lo tiramos, y la primera pauta o la primera premisa sería asumir que ese tiempo lo tiramos, que es los 15-20 primeros minutos del entrenamiento. Dejamos bueno, si empezamos a las 6, dejamos que se cambien, ¿qué tal? A las 6:05 ya estamos obligándolas, hablo más en femenino, obligándolas a que entren en pista. Pero lo que hacemos nada es que hagan ejercicios con habilidades técnicas que tengan más que superadas, porque claro, ahora mismo no le vamos a pedir mucho más, y que suban la temperatura y poco más, y que empiecen a sudar, que yo las vea sudar, pero eso no significa que estén sudando, no significa que estén activadas para entrar en pista. Y es otro concepto que me gusta subrayar especialmente. ¿Cómo podemos aprovechar de verdad esos 15 minutos? Bueno, pues podemos hacer un poco de movilidad articular, que por el propio sedentarismo van a tener muchas restricciones en rangos de movimiento en articulaciones muy, muy necesarias, y además por la especialización temprana también. Y lo que decía, trabajo de fuerza coordinativa, olvidar un poco el tema de plancha, olvidar un poco el tema de fuerza estructural o complementarlo, no está nada mal que se haga, pero hay que complementarlo, porque con el trabajo de fuerza estructural, por así decirlo, estaríamos atacando a un 50% de eso que nos influye en la manifestación de la fuerza, que podría ser la musculatura, y con la fuerza coordinativa estamos involucrando a los dos sistemas que más, todos influyen, pero a los dos sistemas que más influyen en la manifestación de la fuerza, que es el sistema nervioso central y periférico, el sistema nervioso en realidad, y el sistema muscular. Entonces, trabajar esa fuerza coordinativa a través de habilidades básicas del movimiento. Y bueno, ahí viene lo complicado, pero ¿cómo pongo a trabajar habilidades básicas del movimiento a una cadete? ¿Qué hago? ¿La pongo a saltar y ya está? Bueno, lo que a mí más me sirve para crear tareas de habilidades básicas es coger gestos técnicos, por ejemplo, que estemos trabajando en ese momento, coger gestos técnicos y ir desgranándolos, ir desnudándole y quitándole complejidad
hasta que me quedo con una habilidad básica, como puede ser un salto, como puede ser un desplazamiento, como puede ser una frenada. Por ejemplo, estamos trabajando mucho la salida cruzada en bote, bueno, pues ya sé que ese primer paso de arrancada es un tipo de desplazamiento muy concreto que se da ahí. Bueno, pues voy a trabajar ese desplazamiento. ¿Cómo lo puedo enriquecer? Pues le cambio los estímulos, le pongo que tenga que llegar a tocar una jugadora, le pongo simplemente que haga la zancada lo más rápido que pueda, le pongo un aro y que lo pise, luego le empujo, la aguanto y luego la suelto. Enriquecer mucho esa tarea porque eso es lo que nos va a dar esa variabilidad y ese mayor abanico. No olvidarnos de la motivación, porque si la jugadora o el jugador no quiere hacer lo que está haciendo, no nos va a suponer mucha mejora. Y sobre todo recalcar la idea de que no hay una técnica ideal en las habilidades básicas. Hay unos requisitos técnicos, hay unos mínimos técnicos, pero no hay una técnica ideal. Cada jugador tiene la suya y cada jugador se va a hacer eficiente ahí. Nuestro objetivo tiene que ir encaminado a, dentro de esa eficiencia, dentro de que se respeten los requisitos técnicos, que la variabilidad sea la máxima posible. En segundo lugar, pues educar un poco en ese entrenamiento invisible, que lo llamamos nosotros, que bueno, tiene los dos pasos más señalados, que son hacerlos partícipes de lo que hacemos, de por qué calentamos de esa forma, por qué entramos en la pista haciendo eso, y proponerles retos al final. Ellos, yo creo que lo agradecen mucho cuando tú le planteas que en una frenada, por ejemplo, tenga que ser estable. Cuando ellos se notan más estables, te hacen partícipe de su mejora y al final os retroalimentáis, ¿no? Y sobre todo concienciar de la importancia del descanso, la alimentación y los hábitos de actividad física en la medida de lo posible. Bueno, si no puedo cambiar su estructura de vida, sus horarios y sus actividades, por lo menos que sepan lo que hacen y por qué lo hacen y que sean conscientes de que necesitan hacer más en el tiempo que no están con nosotros, porque repito, ahí no tenemos muchas más pautas de actuación. Y por último, y esto debería ser una obligación, y con esto ya voy acabando, que ya me estoy enrollando mucho, esto debería ser una obligación para todos los entrenadores, el famoso término que está a la orden del día en preparación física, ya no solo de formación, sino también de rendimiento, que es la gestión de carga. No tenemos excusa para ponernos las pilas en gestión de carga, y a no ser que no creamos en ello, creo que todos deberíamos hacerlo. Gestión de carga no me refiero solo a partido, aunque lo tenemos ahora muy fácil con el tema de la aplicación, el tema del minutaje y demás. Especialmente quiero subrayar el tema de los jugadores que doblan, porque creo que especialmente con ellos deberíamos tener mucho más cuidado. Y también entra por la gestión de carga en los entrenamientos. ¿Cómo gestiono carga en los entrenamientos? Si no lo puedo hacer de una forma cuantitativa, no puedo estar preguntándole y haciendo test todos los días, ¿cómo lo puedo hacer? Pues es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Y es escuchando y observando muchísimo al jugador, entendiéndolo como una persona. Y esto parece súper sencillo, Irene, que estás diciendo si esto es súper básico, pero creo que lleva mucho de experiencia y mucho de aprendizaje. Yo todavía estoy aprendiendo a hacerlo. Escucharlos mucho, preguntadles siempre, intentad que no sea en el tiempo de actividad, o sea, que no sea ya calentando, que si puede ser que estén antes y hablar con ellos, cómo estáis, qué tal los exámenes, porque parece que no, pero al final es carga, es fatiga emocional de otra forma, pero que afecta al sistema nervioso y como decía antes, si afecta al sistema nervioso, afecta al sistema muscular. Y hay situaciones muy diferentes, hay jugadores que tienen problemas en casa, hay jugadores que se juegan la evaluación y que si no aprueban no van de excursión, hay jugadores que se han peleado con el otro del equipo. Y que además, bueno, otra de las cosas, aparte de escucharlo y no oírlo, escucharlo, observarlo. Si un jugador falla, un jugador junior cadete, falla una entrada 3 veces seguidas haciendo un ejercicio, que nos dé que pensar, que no le echemos la bronca, porque el jugador no quiere fallar, el jugador quiere hacerlo todo bien siempre, en la mayoría de los casos, hay excepciones, pero el jugador no quiere fallar. Entonces, si vemos gestos raros, tenerlos en cuenta y estar encima de ellos. Si no me siento competente, si no creo que tenga las herramientas para hacerlo, bueno, insisto mucho en la idea de pedir al club un preparador físico y en el caso de que no tenerlo, pedir la figura de alguien que os pueda dirigir o asistir un poco en todo este tema, que pueda daros las pautas. En rendimiento se llama la figura del Sport Science, pero bueno, aquí no tiene por qué ser, porque en formación no aspiramos a eso, pero por lo menos alguien que oriente un poco las pautas en cuanto al ámbito físico coordinativo de la formación.
Y bueno, en el peor de los casos, si no me escuchan mucho desde el club, pues que recurráis a compañeros que conozcáis de ciencia del deporte. Yo me hago voluntaria. Bueno, espero que os haya servido, que os haya parecido útil y que cualquier cosa, bueno, pues ya sabéis dónde me tenéis.